pues estos minutos que tengo para platicarles un poquito, para los que ya han escuchado lo que es el budismo, pues tómenlo como un recordatorio. Y para los que es la primera vez, pues es para que tengan ustedes un poco podríamos decir, no, no va a funcionar. No va a funcionar así. No, no, tengo que ponerlo así. Bueno, lo voy a poner aquí para que no esté yo tan distraído. Pero se apagó. Ah, no. Aquí va. Les voy a hablar de mi estómago. Ah, hoy en día, lo, que, lo que llamamos en Occidente budismo, que en Asia se llama Buddha Dharma, ese es el nombre correcto, es prácticamente la tercera religión más grande del mundo. No estamos, para los que traen un poco de inquietud, ¿qué es esto? Pues no es una secta, obviamente, somos más de 800 millones de personas en el mundo que practican budismo, obviamente concentrados en lo que es Asia, pero pues podríamos decir que es una filosofía de vida que tiene 3 pisos, que tiene como tres niveles, y cada uno de estos niveles pues abarca un espacio de tu existencia. El budismo, en primer lugar, podríamos decir que es, les voy a hablar en términos occidentales para podernos entender. El budismo, en primer lugar, es una psicología de las emociones. El budismo lleva siglos y siglos, inició hace unos 500, 600 años antes de Cristo, con Siddhartha Gautama el Buda, pero es una filosofía de vida que se ha dedicado mucho al estudio de las emociones, a lo que podríamos llamar nuestra experiencia interna, emocional, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y a esta área que podríamos decir nosotros que es la área o el piso, el primer piso del budismo, le llamamos psicología budista, especializada que es lo que vamos a trabajar mucho aquí en este curso, especializada básicamente en la calidad de tu vida interna, de tu experiencia interna, emocional. Después viene un segundo piso que en términos generales le llamamos Mahayana. Maha quiere decir grande y Yana quiere decir camino. Y este segundo piso ha trabajado fundamentalmente el modo en que tú te relacionas con los demás. Tú te puedes hacer una pregunta: ¿cómo me relaciono yo con los demás? ¿Cómo me llevo con los demás? ¿Cómo me llevo con mi familia, con mi pareja? ¿Cómo me llevo con mis amigos? ¿Cómo me llevo con mis enemigos? ¿Cómo me llevo con los desconocidos? Y a todo este mundo de relaciones humanas que tenemos alrededor de cada uno de nosotros, le podríamos llamar que es el mundo de lo social, el mundo donde interactuamos con los demás, no solamente contigo mismo como es en el Theravadismo, sino en el Mahayana también conectamos con los demás. Y a este mundo de conectar con los demás desde el punto de vista de la visión budista se le llama el campo devocional o el campo de la compasión y el amor, nuestra práctica compasiva. Y un tercer nivel, en ese tercer nivel que le llamamos en términos generales el Vajrayana, que la mayoría de ustedes lo conocen como el Tantra, es donde se trabaja ya la religión. En este tercer nivel es cuando entran ya los elementos como la tierra, el agua, el fuego, el aire, el cosmos, el tiempo, la conciencia. Es donde ahí se conjugan los dioses, los semidioses, la cosmología budista, podríamos decir estrictamente. Ya este tercer piso le llamamos Vajrayana y puede ser, entre comillas, y puede ser interpretado como la experiencia religiosa. El concepto de religión viene del concepto de unión, unir nuestro mundo interior con el mundo exterior. Y entonces
tú puedes ir ubicando lo que es el budismo en términos de la psicología humana, en términos podríamos decir, de la sociabilidad o de la sociología humana, y en términos de la religión. Ahora, el budismo tiene muchas características que lo hacen muy propias y los hace algo diferente a las demás. No les voy a platicar todo porque sería otro curso, ¿no? Pero les puedo platicar rápidamente cuáles serían esas diferencias que tenemos con las demás religiones. La primera de ellas es que no tenemos un texto, no tenemos un libro que nos pueda concentrar lo que es el budismo. Como si lo tienen los católicos y los cristianos con la Biblia, o los judíos con el Torá, o los musulmanes con el Corán. Nosotros no tenemos nada. No tenemos un texto que yo te dijera, a ver, María, léete esto y aquí va a estar concentrado. Hay en el siglo XIV se hizo un intento por muchos maestros de hacer algo equiparable a una Biblia. Ese texto hoy en día se llama Dhammapada, con doble M. Y el Dhammapada intentó ser un texto que pudiera sintetizar lo que es el budismo, pero pues no logró tener ese estatus que sí lo tiene la Biblia o el Corán o el Torán. Nosotros no tenemos un texto único. Y esto puede significar un problema en términos de que pues no está fácil entrarle al tema del budismo, porque no tenemos un texto que nos diga así es esto y esta religión propone esto. No lo tenemos. Sí tenemos ciertos sutras, le llamamos sutras nosotros a todo aquello que hemos heredado de Siddhartha Gautama el Buda y que nos ha llegado hasta hoy en día, ¿no? Que es el sutra de las 4 nobles verdades, que algunos de ustedes ya lo han, no nomás estudiado, sino han estado en retiros con nosotros o en otros centros sobre las 4 famosas nobles verdades del Buda, que podríamos decir es el sutra que nos iguala a todos los budistas. Todos los budistas manejamos los 4 nobles verdades como los principios del budismo, que es, hay sufrimiento, hay causas de sufrimiento, hay posibilidades de liberarnos del sufrimiento y hay un camino para liberarte del sufrimiento. Se llaman las 4 nobles verdades. Ahí en nuestra página web de Budismo Libre tenemos, si entran ustedes ahí hasta abajo, hay uno que se llama textos, no se llama literatura, entran al área de literatura y hay una siguiente página que se llama Sutras y Sastras, y ahí tenemos varias interpretaciones y varios varios textos sobre las 4 nobles verdades. Otro elemento común de todos los budismos, tanto el Theravadista como el Mahayana como el Vajrayana, es que partimos de lo que llamamos los 3 sellos de la realidad. Eso lo manejan todos los budistas. El primer sello es que vivimos una vida llena de insatisfacción, llena de problemas y de conflictos. El segundo sello es el sello de la impermanencia. El Buddha-dharma lo que plantea es que toda nuestra experiencia es una experiencia impermanente, que todo está cambiando, que no hay nada seguro ni nada estable donde nosotros podemos recargarnos y podamos descansar en el mundo de lo que llamamos nosotros en el mundo del samsara, el mundo en que tú vives, que vivimos nosotros. Un mundo samsárico, muy complicado, lleno de dudas, lleno de sustos, llenos de experiencias inesperadas, llena de dolor. Y lleno también de alegrías, pero más de sufrimiento que de felicidad. Así es este mundo. Y a ese mundo le llamamos el mundo samsárico, de la impermanencia, donde todo lo que tienes ahorita puede desaparecer en un segundo. Nada nos garantiza que lo que tenemos ahorita lo vamos a tener mañana. Y todo lo que estamos experimentando ahorita lo estamos interpretando con una enorme capacidad de transformación y de cambio. Ya todos ustedes han vivido la experiencia de la impermanencia.
cuando muere una otra persona que amamos, cuando no nos resulta un proyecto que traemos y no podemos hacer nada, cuando te traicionan, tu pareja, tus amistades, tus familiares. Y hemos visto cosas que queríamos tanto y que teníamos tanta seguridad en ellas que de pronto desaparecen y ¡pum! Se convierte en lo contrario. Cómo las cosas amorosas se pueden convertir en cosas odiosas. Y a veces al revés, ¿verdad? Como las cosas odiosas se pueden convertir en cosas amorosas. Es un mundo inestable. El mundo samsárico estoy hablando, el mundo en que vivimos. No tienen por qué ser las cosas así. Son así porque estamos metidos en este lío. Y el tercer sello de la realidad, que llamamos deseo de la realidad, que nomás lo voy a tocar, ahora en la comida estábamos hablando un poquito de eso, pero nomás lo voy a tocar, se llama el sello de la insustancialidad. En que todos los fenómenos que apareces, incluyendo tu persona, como lo vamos a ver ahorita con el Satipatthana, en toda nuestra experiencia no hay una esencialidad. No hay un yo allí fijo, permanente, solo. Y que los fenómenos no tienen esa esencialidad que aparecen en un primer lugar. Y a esta falta de esencialidad o falta de esencia le llamamos vacuidad. En sánscrito se llama sujata. Las 4 nobles verdades y los 3 sellos de la realidad son los que nos emparejan a todos los budistas. Pero ya después de ahí, más adelante, todo es diferente. El budismo Zen, el budismo Shan, el budismo Mahayana, el budismo tibetano, el budismo coreano, el budismo vietnamita. Cada quien se desparrama por su lado. Una segunda característica del budismo, lo estoy sintetizando y tratando de resumir así de manera hasta brusca, es que no tenemos un centro de poder. Ahora sí, como anda de moda lo del Papa, no tenemos un Papa. No tenemos una persona que diga, yo soy... todos ustedes conocen al Dalai Lama, pero el Dalai Lama es el líder de lo que es el budismo tibetano, que representa solamente el 4% de los budistas en el mundo. Pero existen millones y millones de personas que ni lo conocen. Millones y millones de budistas chinos y de budistas japoneses que no siguen al Dalai Lama y que ni lo conocen. No hay un papa, no tenemos un centro de poder. Y como no tenemos un centro de poder, pues tampoco tenemos un lugar donde nosotros podemos decir, aquí es el centro, aquí nació, y aquí creció el budismo, y aquí No, hay ciertos lugares sagrados en el budismo, como es Bodh Gaya, donde el Buda se iluminó, que pueden tener un papel ahí central, ¿no? Podemos decir, así como hay Roma, así como se llama el de los musulmanes, esa que dan vueltas y vueltas, ¿no? La mezquita, pero ¿dónde está esa mezquita? Turquía está, pues es el centro de los musulmanes, ¿no? Y está una piedra negra, por cierto, que dicen que es. Que tienen que ir una vez al año de... A fuerzas, una vez en su vida. En su vida, es una vez en su vida. Todos los musulmanes tienen la obligación de dar sus vueltecitas. Pues nosotros no tenemos eso, no tenemos ni Roma, ni una mezquita central. Sí hay ciertos lugares sagrados, tanto en el Tíbet como en Japón o Sri Lanka, etcétera, pero no tenemos. Entonces esto es un desastre, ¿no? Es medio complicado porque, híjola, cuando los que ya han estado varios años ya en el budismo, pues ya puedes más o menos tener un mapa, ¿no?, de interpretación, pero para las personas que son nuevas, pues sí es complicado porque no es que sea el budismo una cosa muy, muy difícil de entender, sino que es difícil de agarrar, de conectar por estas características propias del budismo de que no tenemos una Biblia, entre comillas, no tenemos una autoridad y no tenemos un lugar central de nuestra práctica. Pero esto además, además es una enorme ventaja. El budismo es una filosofía de vida muy libertaria. Enorme libertad tenemos.
Porque no hay una autoridad que nos esté juzgando, esto sí es, y esto está mal, y esto está bien. No, cada uno podemos ir ahí averiguando, investigando, practicando, leyendo, ¿no? Y encontrando el sentido que queremos hacer de la práctica budista. De hecho, el budismo, lo que se proclama mucho en el budismo es que tú puedes practicar el budismo perfectamente bien sin ser budista. Porque no requiere ser budista para practicar el budismo, como lo vamos a ver en este retiro. Puedes seguir siendo ateo, cristiano, católico, lo que quieras, puedes practicar la meditación budista sin ningún problema. Y en el budismo, como lo entendemos nosotros, existen 3 métodos que utilizamos nosotros para penetrar, para poder practicar lo que llamamos el Dharma. ¿Se acuerdan cuando leímos la dedicatoria? Cuando leímos la dedicatoria hablamos, en el primer párrafo hablamos de famosas 3 joyas, las joyas del Buda, el Dharma y la Sangha. Bueno, el concepto de Dharma, que es un concepto algo complicado, pero para nuestro caso puede significar 2 cosas. El Dharma para nosotros significa las enseñanzas del Buda, pero Dharma también quiere decir los fenómenos que existen, las cosas que existen. Por ejemplo, Dharma es el mar. Nosotros podemos voltear todos al mar y decir, sí, ahí está el mar. No, pues es un Dharma. Dharma quiere decir todos los fenómenos realmente existentes. Es lo que quiere decir Dharma. Y la idea fundamental del budismo, yo voy a hablar del budismo, que no es la manera muy correcta de nombrar esto. Acuérdense que la manera correcta es el Buda Dharma, pero el Buda Dharma es más palabrieto, es más fácil budismo, ¿no? Y se acabó. Pero ubíquense bien lo que hemos estado hablando ahorita de lo que es el budismo, esta configuración media difícil de detectar, que se dedica básicamente, el objeto de práctica del budismo es lo que llamamos nosotros Chitta, C-H-I-T-T. Chitta quiere decir mente-corazón. La práctica budista es una práctica dedicada a tu mente. Pero el concepto de mente en el budismo no es tan directamente parecido al concepto que tenemos en Occidente de mente. Nosotros decimos mente y ponemos aquí el dedito, ¿no? Y decimos emociones y nos ponemos aquí el dedito. Bueno, los budistas tibetanos, cuando dicen mente, se dicen mi mente ¿cómo se llama? Y se señalan en el pecho. Mi mente, ¿no? Nosotros decimos mente, nosotros en Occidente, de manera, yo creo, completamente errónea y completamente equivocada, hemos dividido nuestra experiencia entre mis estados mentales y mis estados emocionales, ¿verdad? Entonces, mis emociones aquí y mis pensamientos acá. Que, por cierto, nunca están de acuerdo, ¿no? Te estás pensando una cosa y estás sintiendo otra cosa. En el budismo, esta separación que hacemos nosotros de mi mente como pensamiento y mi corazón como mis emociones es una forma completamente equivocada de verte a ti mismo y de verte a los demás. Para el budismo, todas tus emociones son pensamientos y todos tus pensamientos son emociones. No hay posibilidad de dividir, como lo hacemos nosotros a veces tan drásticamente y tan apuradamente, de dividir mis pensamientos y mis emociones. ¿Y qué nos enseña Siddhartha Gautama el Buda? ¿Cuál es, podríamos decir, el corazón de su enseñanza? Pues el corazón de la enseñanza de Siddhartha Gautama el Buda es transformar esta mente-corazón. Porque la hipótesis básica es que nosotros sufrimos o tenemos muchas experiencias de sufrimiento porque no nos entendemos. No somos capaces de ver lo que realmente es esta mente-corazón. Y al no ser capaces de ver lo que realmente es esta mente-corazón, producimos un montón de acciones negativas en mente, palabra y cuerpo, y ese montón de acciones negativas están sosteniendo, son los cimientos de tu sufrimiento. Para el budismo, todos nosotros estamos sufriendo porque hemos realizado acciones negativas.
de mente, palabra y cuerpo. No solamente con el cuerpo, también lo hacemos las emociones negativas entre palabra y las emociones y las acciones, perdón, negativas en mente. El budismo es un mapa de varios caminos, no nomás de un camino, sino hay varios caminos para que transformes tu mente corazón, para que la transformes de un estado no virtuoso, le llamamos un estado de ignorancia, un estado lleno de apegos y de aversiones, un estado lleno de ilusiones, a un estado mental, de claridad, a un estado mental de apertura, de flexibilidad y de luminosidad. Y el budismo, en estos términos, podríamos nosotros definirlo como un esquema, un sistema, o sistemas, para hablar en plural, un sistema que transforma nuestras mentes samsáricas en mentes nirvánicas, nuestras mentes de sufrimiento en mentes de felicidad, nuestras mentes de caos y de inquietud en mentes de estabilidad y claridad, nuestras mentes de ignorancia en mentes de sabiduría. Es una transformación. Y es lo que se llama en el budismo tibetano, a esto le llamamos Lojong. Lojong quiere decir adiestramiento de la mente. Adiestrar nuestra mente. Porque es muy probable que cada uno de ustedes está aquí porque no te gusta como eres. Si tú estuvieras conforme con lo que eres, si tú estuvieras a gusto con lo que eres, pues ¿para qué vienes a un retiro? ¿O para qué vienes a un curso? ¿O para qué te pones a leer ese libro? Te vienes a un retiro, o vas a un curso, o compras un libro y lees un libro, porque quieres transformarte. No estás conforme con lo que eres. Quieres cambiar. Y la mayoría de nosotros queremos cambiar para dejar de estar sufriendo y ser un poco más feliz. Ese es todo desde el punto de vista de la filosofía budista, todo nuestro trabajo es ser feliz. Con la característica muy importante, porque esto también tiene muchas implicaciones, es que la felicidad no es el objetivo final del budismo. La finalidad del budismo es que cada uno de nosotros dejemos de ser causantes de sufrimiento de los demás. Y aquí viene, podríamos decir, el corazón del Dharma, del Buda Dharma. Y es que por los siglos y los siglos y los siglos se ha comprobado que una persona feliz es una persona incapaz de ser infeliz a los demás, ¿verdad? Tú has afectado a los demás, tú has hecho sufrir a los demás cuando tú estabas sufriendo. Y los demás te han afectado a ti, los demás te han dañado, los demás te han robado, los demás te han violado, los demás te han golpeado, los demás te han hecho de eso, porque estaban sufriendo. Entonces la estrategia de Siddhartha Gautama, el Buda, fue, si tú eres una persona feliz, tú dejas de ser un causante de infelicidad de los demás. Estamos creando sufrimiento porque estamos sufriendo. Y todo lo que tú has recibido de sufrimiento lo has recibido de personas que estaban sufriendo y quizá mucho más que tú. Y cuando tú has dañado a los demás con tus mentiras, con tus pataleos, con lo que quieras, con tus robos, con lo que quieras, lo has hecho porque estabas tú sufriendo. Si cada uno de ustedes en este retiro se pone a pensar, ¿cuándo he sido feliz? O las etapas, porque espero que todos hayamos tenido etapas de mucha felicidad. ¿Te das cuenta que cuando tú eres feliz eres incapaz de dañar a los demás? Y nuestra práctica para poder dejar de dañar a los demás es entender nuestra mente corazón. Y entender cómo se manejan nuestras emociones, cómo se manejan nuestros pensamientos. ¿Y por qué experimento esto y no experimento lo otro? ¿Por qué sí me pasa esto y no me pasa lo otro? ¿Por qué cuando siento miedo, cuando siento depresión, cuando siento ansiedad me comporto de esa manera?
¿Por qué cuando una gente me hiere, cuando una gente me traiciona, por qué cuando una gente me explota, siento esta rabia, siento esta ira? ¿Por qué? Y ahí es cuando entra lo que llamamos nosotros la sabiduría de los terabadistas. Es cuando entramos al proceso de entendimiento de lo que verdaderamente somos. Por lo que tú crees ahorita, lo que eres, es lo que menos eres. Esto de que yo soy así, yo soy asá, pues es puras ideas de tu mente. Construcciones, constructus mentales le llamamos. Construimos nuestra mente en el Dhammapada, precisamente en el primer párrafo del Dhammapada dice, nosotros construimos el mundo con nuestra mente. La mente construye el mundo en que vivimos. Más o menos es lo que dice. Y entonces, el budismo es el estudio y el trabajo y la transformación de nuestra mente. Mente entendida como Shita. Mente como pensamiento, emoción. O como cerebro y corazón, si lo quieres poner muy fisiológicamente hablando. Y de hecho, hoy en día se ha comprobado por los neurólogos ahora del siglo XXI que nosotros tenemos neuronas no solamente en el cerebro, tenemos neuronas en el corazón y tenemos neuronas en los intestinos. O sea, pensamos con el corazón y pensamos con los intestinos. Sí, claro, el cerebro es, podríamos decir, donde reside nuestra mente más sustancial, podríamos decir, pero es donde nosotros ahorita, los que están en el suelo, no, pero nosotros ahorita, nuestra silla es la manera en que estamos asentando nuestro cuerpo. Bueno, tu mente se asienta en tu cerebro, pero no es el cerebro, como los plantean mucho los científicos occidentales, que el cerebro es la mente, ¿no? Y ahí andan viendo que esta química hace esto y que la otra química está bien, yo digo que no está bien, pero eso no es la mente, pues, ¿no? Es la silla de la mente, el cerebro. Y les comentaba que en esta tradición, nosotros tenemos la tradición del Mahayana tibetano, laico. Se habla de tres prácticas, les voy a ubicar lo que es la meditación budista, le llamamos tres grandes habilidades a cultivar, a desarrollar, ¿no? Así se les llama. La primera de ellas, la primera habilidad que uno tiene que adquirir para desarrollar lo que llamamos el cultivo del Dharma, es fundamentalmente ponerte a estudiar. El budismo es mucho estudio. O sea, no es posible que si vienes a un retiro o vas a un curso o vas a una conferencia de fulano o de un monje, etc., en esa conferencia ya salgas tú entendiendo todo. Tienes que poner a estudiar. ¿Quieres conocerte a ti mismo? ¿Realmente quieres saber lo que pasa dentro de tu mundo? Tienes que ponerte a estudiar. Buenos libros, buenos artículos, buenos autores que te expliquen qué está pasando ahí adentro, qué son las emociones, qué son los pensamientos, qué son los sentimientos, qué son las sensaciones, cómo conocemos el mundo, cómo lo interpretamos. Todos tenemos que ser buenos estudiantes en estos términos. Y toda la vida. Aquí no hay certificados de graduación. Ya me titulé de esto y ya no lo voy a hacer. Hay que estudiar, estudiar. El Dalai Lama tiene que 84 años y sigue estudiando. Y él lo dice. Ahora tengo que leer este libro, ahora mi maestro me enseñó esto. Es un trabajo de toda la vida. La segunda habilidad que tenemos que desarrollar es la habilidad que en estos momentos, como en este retiro tú lo vas a desarrollar, la habilidad de escuchar y la habilidad de reflexionar. A ver, ¿esto me cuadra, no me cuadra? ¿Esto me queda bien, esto no me queda bien? Porque una de las grandes ideas del budismo es que no todo te va a cuadrar. Yo pongo un ejemplo medio, podríamos decir medio, no quiero decir naco porque otra vez me criticaron porque dije naco, pero medio naco.
Tú vas cuando vas a una tienda, cuando vas no sé, a la comercial, al Ley o al Costco, no se diga, o al Walmart, cuando vas a esas tiendas, pues no te llevas todo, ¿verdad? Espero. ¿Qué haces cuando vas a una tienda? Vas con tu carrito, ¿no? ¿Qué haces? Dígame, pues ahorita pueden hablar, mañana ya no, ¿eh? Ahorita hablen. Escoges muy bien. ¿Y qué escoges? Cosas esenciales. No son cosas esenciales. ¿Qué escoges? Lo que necesitas, exacto, ¿no? Ay, necesito eso, ay, que ando estreñido, mi All Brand, que no sé qué. Ay, que me recomendaron este queso sin grasa, ay, que me lo no, vas escogiendo cosas que necesitas en ese momento. Muy probablemente hace 10 años no escogías eso, escogías otras cosas. Y muy probablemente hace 20 años escogías otras cosas. Vas escogiendo, cuando entras tú al Costco o al Walmart, cualquier otra tienda, vas escogiendo lo que estás necesitando tú en esa etapa de tu vida. Así es el budismo. El budismo te va, como lo van a ver, les vamos a enseñar tanto Mahasuki y yo un montón de técnicas, un montón de ideas, un montón de conceptos, pero no trates de practicar todo. Es imposible. No te puedes llevar el Costco en una carretilla. Escoge lo que tú necesitas. Y quizá la persona que está a tu lado necesita una cosa y tú necesitas otra. No tienen por qué necesitar las cosas iguales. Entonces es muy importante la escucha y la reflexión. Esto sí me resuena. Esto no me resuena. O esto sí me resuena, pero esto no lo necesito yo ahorita. Yo necesito más aquello, ¿no? Y te vas concentrando en lo que vas necesitando. Esto es muy, muy importante. Porque el budismo, como no tenemos esa centralidad y como no tenemos podríamos decir, ese mapa de decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí ya te iluminaste, no lo tenemos. Podemos estar hablando de muchas cosas muy diferentes, ¿no? Que no se trata, uno, ni que las entiendes a la primera, y dos, mucho menos que las practiques todas ellas. Practica lo que necesitas en este momento, en función, obviamente, de la introspección y de la reflexión que tú haces de en qué etapa de mi vida estoy. Cada uno de nosotros tenemos diferentes etapas de nuestras vidas. ¿Va? ¿Sí les suena? ¿Sí les resuena esto? No trates de entender ni de practicar todo lo que te vas a ver en este retiro, porque te vas a confundir y te vas a frustrar. Es mejor que tomes una, dos enseñanzas y tomes 2, 3 técnicas meditativas y te la lleves y nos guachamos dentro de un año y lo volvemos a hacer y lo vuelves tú a procesar. No necesitas más. Yo llevo con un sistema meditativo casi 15 años y todavía no lo cambio. Pero voy a cambiar. Y si quizá me muera con eso, quizá no, pero el día que ya lo cambio, pero mientras me sirva, mientras vea yo que está produciendo ciertos resultados efectivos, pues me quedo con eso. No cambiemos cosas que estén funcionando bien. Hay que cambiar las cosas que están funcionando mal. Las que están funcionando bien, ahí déjalas. Cuídalas, ámalas, protégelas. Lo que se está funcionando bien. Ya veremos cuáles podrían ser los criterios para decir esto está bien, esto está bien, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y la tercera gran habilidad que manejamos para el cultivo del Buda Dharma, para el cultivo del Dharma, eso es lo que llamamos meditación. Ahora sí ya le entramos a la meditación. ¿Qué es la meditación en general y qué es la meditación en particular budista? Bueno, la meditación, así puesta como la estamos poniendo ahorita, la meditación no es un invento original del budismo. El ser humano ha meditado por siglos, es más, en la época del mismo Siddhartha Gautama, el Buda, hace 600 años antes de Cristo, se meditaba muchísimo. La meditación se dice que tiene una tradición más o menos de 6000 años, fundamentalmente de lo que hoy es India o lo que es la zona de los Himalayas, lo que es el norte de la India, que hoy está fundamentalmente por Nepal y Bután. En esa zona se meditaba de hace 6000, 7000 años. Cuando entra Siddhartha Gautama en su experiencia espiritual
y logra, y logra crear su propio sistema meditativo. La meditación desde entonces, desde antes del Buda, era, fíjense muy bien en esto, la meditación era una manera de, de encontrar la paz interna. Los yogis de aquel entonces, de mucho antes de Siddhartha Gautama el Buda, utilizaban la meditación para la estabilidad mental. En aquel entonces, la idea de los yogis, estos son los yogis, podríamos decir, antiguos, no los yogis de ahora, sino los yogis antiguos, practicaban la meditación para lograr la paz interna. Porque en esas culturas, y todavía hoy en día, en esas culturas tan viejas, la felicidad se equiparaba a la estabilidad mental. Una persona feliz es una persona que tiene estabilidad mental. Entonces, todos los yogis hacían la meditación para lograr esa estabilidad mental. Teniendo esa estabilidad mental, entramos en el proceso de la felicidad. ¿Qué es la felicidad en estos términos? La felicidad en estos términos quiere decir ausencia de sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué te parece a ti? Te digo, ¿qué es el sufrimiento? En general, ¿no? Estoy hablando de todo. ¿Cómo podríamos definir el sufrimiento? ¿Cómo lo defines? Dígamelo. Hablen ahorita que ya mañana no. Algo que te aflige. La aflicción es como un sinónimo, ¿no? Pero ¿cómo tú podrías manifestar lo que es el sufrimiento? Estoy hablando del sufrimiento emocional, del sufrimiento mental. No estoy hablando del dolor de que, ay, me quebré el dedito, ¿verdad? No, del sufrimiento, cuando sufres, emocional, sentimentalmente hablando. ¿Qué es lo que se siente? Esto es cuestión intuitiva, ¿eh? ¿Qué es lo que sientes cuando sufres? A ver si puedo explicarlo. El sufrimiento no es más que una fricción que se da en dos polaridades que están en contradicción, que no están compatibles uno con el otro. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Uno de los principales sufrimientos que tenemos es que nuestros estados mentales no son coherentes con lo que está pasando en la realidad. ¿Estás de acuerdo? La realidad está pasando una cosa y en tu mente está pasando otra, y cuando te enfrentas a esa realidad, ¡paz! Chocan tu mente con esa realidad y es como si agarrar dos piedras y las chocas, ¿no? Y salen chispitos, ¿no? Las chispitas se llaman sufrimiento. Tu mente está en un estado y la realidad está otra, y la realidad choca con la realidad. Pues todo aquello que no te gusta de este mundo se llama fuente de tu sufrimiento. Ay, a mí no me gusta que esté tan nublado. Ay, a mí no me gusta que haya tanto tráfico el 1 de mayo. ¿Por qué se ponen a marchar si yo vengo aquí y todo y estás peleando por lo del 1 de mayo, estás peleando con el sol porque no hay sol, y estás peleando con las nubes porque tapan el sol, que no sé qué. Todo aquello que te molesta en este mundo es la fuente de tu sufrimiento, porque hay una contradicción entre tu mente, entre lo que desea tu mente y lo que es la realidad, porque la realidad termina siempre imponiéndose. No hay manera de zafarte de la realidad. No vamos a zafar de la realidad cuando nos muramos y sepa qué va a pasar después. Otro ejemplo de cómo se fricciona, cómo el sufrimiento es el sufrimiento, véanlo ustedes como una fricción y un enfrentamiento entre A y B que no son compatibles. Cuando tu mente, a ver, les voy a hablar con más profundidad. Cuando tus estados mentales sean coherentes con lo que está pasando en la realidad, no va a haber este enfrentamiento, va a haber una mezcla. Y eso ya te ha pasado. Cuando tú has sentido una verdadera felicidad, cuando tú has sentido un verdadero amor por alguien, cuando tú has sentido alegría y contento, cuando tú has sentido una experiencia de gozo, tus estados mentales se mezclan con la realidad. Suavemente. No hay ninguna fricción. Y se siente muy bonito, ¿eh? Ese sentimiento que se siente muy bonito se llama felicidad. Se llama satisfacción. Otra experiencia que nos hace, entre otras, no son las únicas,
otra experiencia de que crea mucha fricción eres tú con los demás. O lo que llamamos nosotros la contradicción entre el yo y los otros. Constantemente estamos chocando lo que es mi yo, lo que es mi identidad, lo que es mi personalidad, con las personalidades y las identidades de los otros. Y más si hay una guerra de egos, una guerra de yoes, donde cada uno de nosotros quiere imponer nuestro criterio, queremos imponer nuestras creencias, queremos imponer nuestros pensamientos, queremos imponer nuestros gustos de cómo deben de ser las cosas y cómo no deben de ser las cosas. Y constantemente cada uno estamos chocando otra fricción con los demás, porque los demás a veces no responden a tus expectativas. No son lo que tú quieres que sean. O piensan de otra manera, o dicen otras cosas. O cuando alguien habla mal de ti. O cuando alguien dice cosas feas de ti. Y estás tú, ¿y por qué dijo? ¿Por qué no me dijo? Pues ella está más fea que yo, mira cómo tiene la nariz, que no sé qué. Y empiezas a inventar cosas. ¿No? Es otra fricción y es una enorme fuente de sufrimiento. El estar constantemente en contradicción, polarizados con los demás. Y si eres una persona introvertida y una persona que tiende mucho a la soledad, te vas a encontrar con este enorme problema de cómo te contradices con los demás. Entre más solo estés, estoy hablando de la soledad, podríamos decir no virtuosa, de la soledad sufriente, te vas a encontrar con el problema del enfrentamiento con los demás. Y eso fue, y ese es el objeto de la práctica de la meditación. La práctica de la meditación nos va a comenzar a adiestrar, nos va a comenzar a que podamos comprender cuál es la verdadera fuente de tu sufrimiento. Y para eso nos tenemos que sentar, así como están los budas de aquí, nos tenemos que sentar y experimentar qué está pasando acá adentro. La meditación en términos budistas, el concepto correcto de la meditación budista se debería de haber llamado contemplación. Y tan fuerte es esta experiencia de la meditación que la primera enseñanza que Siddhartha Gautama dio cuando después de su iluminación a los 35 años sobre la meditación se llama el Satipatthana, que es lo que vamos a ver en este retiro. A todos se les mandó el Satipatthana, el Sutra del Satipatthana, que en español lo traducen como los 4 fundamentos de la atención plena, así es el nombre completo. Y que la mayoría de ustedes hoy en día lo conocen como mindfulness. Hoy en día el concepto, por cierto, como pie de nota nomás, el concepto de mindfulness está pues completamente corrompido desde el punto de vista budista. Ahora hay mindfulness, ahí está, en Netflix hay una serie que se llama el asesino de mindfulness, ¿no? Un cuate que asesina con mindfulness. Mindfulness es un concepto hoy en día que surge del Satipatthana Sutra, o del Sutra Satipatthana. Y no quiere decir más que atención. Y para nosotros la atención, le llamamos, es un factor mental, completamente neutro. Tú esa atención la puedes utilizar para cosas buenas y la puedes utilizar para cosas muy malas. Si tú estás con tu familia en tu casa y entran 2 ladrones a tu casa a las 3:30 de la mañana, que es la hora demoníaca, yo te aseguro al 100% que esos 2 ladrones que están entrando a tu casa están ejerciendo el mindfulness de una manera en que hasta el Buda se diría, wow. Cuando entra un ladrón a tu casa, o entra un ladrón a una casa, o entra a una tienda, todos sus sentidos están despiertos. Todos. Oye, ve, huele, siente, está pendiente de todo. Si hay un gatito, un ratoncito, una cucaracha, la escucha. Si está respirando, si está roncando la otra persona, dónde estará. El mindfulness es solamente una técnica de atención plena. Pero la técnica de atención plena por sí misma no es ni buena ni mala. Tú la puedes usar para diferentes cosas.
La puedes utilizar para conocer tu mundo interno y la puedes utilizar para robarte un chocolate en el Oxxo. ¿Ya lo has hecho, sí o no? Cuando robas. Ay, tú estás completamente atento. Y gracias al sistema Oxxo, siempre cuando hay dos empleados, están haciendo inventario. Por eso es muy fácil robar en el Oxxo. Además de ellos tienen un cálculo del 10-12% de robos mensuales y ya lo tienen ahí con parte de contemplar en su contabilidad. Sí hay que practicar la atención plena, claro que sí. Pero tenemos que tener una percepción correcta del por qué utilizamos la atención plena o el satipatthana para desarrollar nuestras capacidades de entendimiento de nuestro mundo interno. Y fundamentalmente porque queremos transformar ese mundo interno. Ese mundo interno de ira, de coraje, de depresión, ansiedades, angustias, miedos, etc. Queremos transformar, queremos que esas emociones negativas que están ahí se transformen en emociones positivas. Porque tú quieres ser feliz. O levante la mano de aquí quien no quiere ser feliz. Pues todos queremos ser felices. Y aquí hay una determinación muy importante en la práctica de la meditación. Es comenzar a ver nuestro mundo interno tal y como es. Dejar estos grandes engaños, como vamos a ver más adelante, estas grandes ilusiones que tenemos de lo que somos. Y comenzamos a verlo tal y como somos. Esas emociones, esos sentimientos, esos pensamientos, esas historias que te cuentas. Es decir, esto es lo que tengo que... ¿Cuál es tu objeto de trabajo de transformación? Pues tu objeto de trabajo de transformación son tus pensamientos y emociones. Y adelantándome un poco lo que vamos a ver más adelante, hay que entender lo que son los pensamientos y lo que son las emociones. Y tener muy claro que todas tus emociones negativas, que le llamamos, les tenemos varios conceptos a las emociones negativas. Les ponemos emociones no virtuosas, emociones destructivas, emociones afligidas, emociones perturbadas. Tienen muchos alias las emociones negativas. Son emociones negativas porque esas emociones negativas, escuchen bien esto, son tu sufrimiento. El sufrimiento no es una experiencia abstracta. Nosotros sufrimos cuando experimentamos una emoción negativa. ¿Sí se entiende esto? La emoción negativa es el sufrimiento. No está manifestando el sufrimiento. Es el sufrimiento. Tú sufres cuando tienes alguna experiencia interna o externa, como vamos a ver también en Satipatthana, cuando aparece cualquier emoción negativa. Y de ahí podemos comenzamos a darle un sentido más fino a nuestra meditación. Y tú puedes decir, estoy hablando desde el punto de vista de la psicología budista. La psicología clínica maneja otras hipótesis. Esta es psicología budista. No se confunde. Para la psicología budista, todas tus emociones, esto es súper importante, vienen antecedidas por tus pensamientos. No, desde el punto de vista de la psicología budista, no es posible experimentar una emoción sin pensamientos. Los pensamientos van creando la energía de las emociones y las emociones expresan tus pensamientos. Y lo que pasa, ojalá se quedaran las emociones negativas en emociones negativas, ¿no? Pero tus emociones negativas, a su vez, generan o producen o originan tus acciones. Y todas las acciones que están basadas en emociones negativas, basadas en pensamientos no virtuosos, son acciones negativas. Y todas las emociones negativas crean las causas y condiciones de tu sufrimiento y el sufrimiento de los demás. Y ahí tienes la lógica en 15 minutos. Pero primero piensas, luego sientes. Desde el punto de vista de la psicología budista, sí, exactamente. Piensas y después sientes. Sientes y después haces. Actúas y después produces resultados kármicos. Y esos
resultados kármicos producen las condiciones ya sea para el sufrimiento o para la felicidad. Las emociones positivas producen lo inverso para no quedarse en las malas noticias. Cuando tú tienes una emoción positiva, es que atrás de esa emoción positiva hay pensamientos positivos. Y esos pensamientos positivos producen la energía de las emociones positivas. Y esas emociones positivas producen tus acciones positivas. Y esas acciones positivas producen un karma positivo que le llamamos mérito. Y esos méritos a su vez crean causas y condiciones para la felicidad, para que la felicidad siga reproduciéndose. El sufrimiento y la felicidad son estados emocionales autorreproducidos. Lo más coherente es que cuando tú sientes una experiencia de sufrimiento, hagas sufrir a los demás. Y ese sufrimiento a los demás produce más sufrimiento en ti y estés aumentando y aumentando. Bueno, todas las emociones positivas también tienen esa característica, se autorreproducen a sí mismos. La práctica de la meditación es el comenzar a observar, ojo con esto, pongo así subrayo, observar esas emociones y esos pensamientos para empezar a gestionarlos de diferente manera. Para que las emociones negativas no se traduzcan en acciones negativas y para que las emociones positivas se traduzcan en acciones positivas. Y a eso se le llama gestión de emociones, que es lo que los terabalistas han tenido por siglos y siglos a bien a estar una y otra vez insistiendo en cómo gestionar tus emociones. ¿Cómo gestionas tus emociones? Es como te relacionas con ellas. ¿Cómo te relacionas con ellas? O sea, ¿sí? Tú, no es que no debas de sentir, es que tienes que tener una buena relación para tener un buen resultado. Así es. ¿Y qué es una buena relación? Pues la aceptación de la realidad. ¿Aceptas? Ok. ¿Y qué haces con la aceptación? Porque cuando aceptas es que decir, yo te acepto, pero ¿y? ¿Qué haces con eso? Pues sueltas lo que te está haciendo. Es que si tienes resistencia, entonces tienes problemas. ¿Qué es la resistencia? Sí. ¿Por qué tienes...? A ver. Porque como las piedritas. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Eso. La resistencia está creando. Nosotros siempre queremos y pensamos y creemos que la otra persona está en la misma sintonía, pero no. Entonces ahí te aferras y entonces ya criticas, juzgas y no, tienes que aceptar que ese es tu pensamiento, pero no el de los demás. Aprovechando que podemos hablar. Aprovechen. La mañana no. ¿Qué pasa cuando estás consciente? O sea, si identificas que esa situación te está provocando tu pensamiento y una emoción negativa, estás plenamente consciente, pero aún así la tienes. O sea, ¿cuál sería el siguiente paso para manejarlo de manera positiva? Porque ya hiciste conciencia, por lo menos, pero no lo puedes evitar sentir. Pues respiras, ¿no? Qué bueno que veniste al retiro, porque pues eso se trata del retiro. Tú vas a contestar al final, ¿no? Sí. No, pues es nada. Sí. Ahorita lo importante es que entendamos que la práctica de meditación budista es una práctica de introspección de tus pensamientos y tus emociones para detectar cuáles de ellos producen sufrimiento y cuáles de ellos producen felicidad. Y cuando tú detectas cuáles de esos pensamientos, esas emociones producen sufrimientos, dejar de alimentarlas, dejar de cultivarlas. Y cuando tú detectas qué pensamientos y emociones te producen felicidad, pues empezar a cultivarlas. De hecho, hay un sutra del Buda de Siddhartha Gautama que dice que el Dharma solamente es una visión correcta de qué hacer con las emociones negativas para desarticularlas, para quitarlas de nuestra experiencia y cómo cultivar las emociones positivas. Es largo. Claro que alrededor de esa idea, pues le llamamos nosotros, le ponemos artificios, ¿no? Le ponemos velas, inciensos, le ponemos rituales, oraciones, pero la esencia de la práctica budista es que cada uno de nosotros sepamos por fin gestionar correctamente nuestros pensamientos y nuestras emociones. Los pensamientos y las emociones
se pueden administrar de otra manera, porque no eres tú, ni son esenciales, ni son tu personalidad, ni, como vamos a ver también más adelante, son más que factores mentales que están apareciendo en tu mente, caprichosamente a veces. A veces estás enojado o enojada y ni sabes por qué. ¿O cuántas veces no estás deprimido o deprimida y no sabes ni por qué? Porque así son, así las características de las emociones y los pensamientos son factores mentales. Desgraciadamente en nuestras sociedades, y ese es un grave problema, por eso el budismo a veces puede ser tan eficiente en nuestro mundo, en nuestras sociedades no nos enseñan a manejar las emociones. No nos enseñan a decir, te enseñaron a ti geografía, te enseñaron matemáticas, te enseñaron biología, te enseñaron un montón de matemáticas, cálculo, etc. Pero nunca te enseñaron las emociones. ¿Qué son las emociones? No las sabemos ni nombrar, ¿sí o no? Seamos sinceros. A veces nomás estás deprimido y crees que tú estás ansioso y triste y melancólico. Y nomás estás deprimido. O a veces estás con enojo y crees que es ira, que es odio, y no es más que una frustración. No sabemos nombrar nuestras emociones. Cuando las emociones se nos aparecen, por eso tenemos una reacción a veces tan instintiva y tan de susto cuando aparece una emoción en nuestra experiencia. ¿Qué es esto? Si yo no era así, si yo ¿cómo estoy sintiendo esto si yo no soy así? Y ahí es cuando entra la meditación. La meditación desde el punto de vista de la práctica budista es el método más correcto de conocer quién eres. Quién eres en realidad. Y para conocer quién somos en realidad, tenemos que observar esas emociones y esos pensamientos, que son los que están sustentados tus acciones de mente, palabra y cuerpo. Y nos sentamos y empezamos a observarnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este retiro? Observar, observar, observar. Pero no estamos observando de manera inocente. O no estamos observando solamente para observar. Estamos observando porque queremos transformar. Porque si vas a observar, no vas por observar, pues observa. Pero si no tiene ninguna implicación de cambio en ti, pues yo no le veo mucho el caso. Entonces observamos porque queremos cambiar. Porque no estamos conformes con lo que somos, o con ese consentimiento, o con esa historia, o con esos pensamientos que tenemos. No conectamos con esa historia, conectamos con esas emociones y no nos sentimos bien. Y nos queremos sentir bien. Y entonces comenzamos a observar. Pero antes de transformar, ahorita no hacemos eso. Ahorita ni siquiera observamos y ya estamos transformando. Y fundamentalmente, nuestra modo de responder a estas emociones negativas, sufrientes, de manera equivocada, tenemos 3 métodos equivocados de relacionarnos con las emociones. Y esto es muy importante, ¿eh? Que todo es importante, ¿verdad? Pero esto es muy importante también. Tenemos 3 maneras completamente equivocadas de relacionarnos con las emociones negativas o con los pensamientos negativos que queremos observar a través de la meditación. La primera de ellas es reprimir. Y más, nuestra cultura está llena de una cultura represiva. No, si yo soy muy buena persona, ¿cómo voy a sentir por esta persona? No, yo no odio, ¿no? ¿Cómo odiar? O estás completamente deprimido y todo, completamente triste y melancólico y te preguntan, ¿cómo estás? Y dices, estoy muy bien. Y sales corriendo a tu casa, te echas a la cama y te pones a llorar. Nuestra cultura es una cultura muy reprimida. Se reprime mucho y más las emociones de dolor y sufrimiento. Que no nos agradan. No las queremos experimentar. Los hombres no lloran. O cuando te llorabas como mujer, ay, están chillando como mujer, mira. Y siempre no, y menos en público. No expreses tus emociones en público. Si estás enojado en este momento, aguántate, ¿no? Y ya te vas al baño y ahí echa el grito. Porque aquí no puedes gritar ni puedes expresar esa emoción.
la reprimimos. Después, ¿qué hacemos con la segunda técnica que tenemos con las emociones? Que somos buenísimos para eso también. Le damos la vuelta. En vez de sentir una emoción negativa, sufriente, pues ahora sí me voy al Costco. Voy a comprar esto, voy a comprar esto. O como clásico, ¿no? O prendes tu Facebook y a ver qué hay. O ya el Facebook ya está para rucos, ¿no? El Instagram, o el TikTok, ¿no? Ya está screeneando, ¿no? Para olvidarte. O prendes Netflix y ya vemos esta serie que no sé. Pero haces una cosa, yo le llamo a este estilo, le llamo el estilo barroco. ¿Sabes lo que es la arquitectura barroca, no? Que es las iglesias barrocas, ¿no? Que están, no hay un centímetro cuadrado vacío, ¿no? Todo está lleno de algo. Hasta ponen diablos ahí para que se llene la cosa. Y vean ver las iglesias barrocas. Ponen diablos porque hay que llenar que ya se echaron todos los angelitos, o pongan diablos para que no haya nada vacío ahí. Entonces nos gusta mucho llenar nuestra vida de cosas o de acciones, pues para que no aparezca esa emoción. Y hoy en día, pues en nuestras vidas cotidianas tenemos un montón de distractores. No, tenemos casinos y el WhatsApp y te pones pues todo lo que haces tú para no enfrentarte a lo que eres. Y la tercera estrategia, que yo le llamo la estrategia de la tía, es sublimamos el sufrimiento. Uy, cómo sufro yo. Y le hablas a la tía, ¿no? Ay, tía. Yo tuve una tía así. No voy a decir nada para que ustedes la conocían. Oye, tía, ¿cómo estás? Ay, mijito, es que hoy amanecí con mi dedo derecho gordito mal, que la uña se me enterró. Y también desayuné y me cayó muy... Ay, tía, pero ¿cómo si él? No, toda su identidad, si no es que tú eres uno de esos, que espero que no, está en función de las enfermedades y el dolor, ¿no? Y te juntas con tu amigo, ¿y tú cómo estás? No, pues fíjate que ahí me dio 2 veces COVID. No, pues a mí, 3. Ya están compitiendo a ver a quién le dio más COVID, ¿no? Del uno y del otro. ¿Y te llegaron al hospital? No. Pues a mí sí. Y casi me pone, pero no me lo voy a dar. Y están compitiendo. Y crean identidades y personalidades, ¿no? Sublimamos los latinos en general. Esto es muy latino. Los latinos en general tendemos mucho a tirarnos al sublimar, se llama sublimar, ¿sí? O exagerar el dolor como una parte de nuestra identidad. Es como para que te crean más, ¿no? Para que te quieran más y te peles más, ¿no? Digamos, coloquialmente. Aquí estoy yo, ¿eh? ¿Cómo sufro yo? Yo sufro mucho, ¿eh? Yo sufro mucho más que tú, ¿eh? Y esas son las 3 maneras completamente erróneas en que nos relacionamos con nuestras emociones. O las reprimimos, o les damos vuelta barrocamente, o los sublimamos. La práctica meditativa es tomar nuestras emociones, las que sean, con lo que sea, y comenzarlas a observar. Y aquí viene el Brexit. ¿Yo por qué tengo...? Ya entendí. Pasaste un poquito de... No, es que yo tengo... Tu hora a la maestra, la Tengo las 20:12, según yo, no son nada. No, son las 18, 12. Tengo 2 horas diferentes. Ya, ok. ¿En qué me quedé? En las 3 maneras de... Sí, pero hay Tomar las emociones y comenzarlas a observar. Bueno, pues ahí nos vamos a quedar. Ok. Ya se acostumbrarán a lo largo del retiro que yo empiezo a meter aquí mis ojitos porque se está pasando. Okay. ¿Vamos bien? ¿Tienen preguntas o comentarios para irnos a nuestro yoguita que nos va a caer? Creo que bueno, al observar es muy importante. Yo creo que he practicado la meditación ya por años con algo así. Y sí, o sea, pero me he dado cuenta que son frustraciones, la verdad, cuando los pensamientos negativos en mi vida, o sea, he observado que se derivan de frustraciones y en las cuales las tengo que observar y también darme cuenta
que necesito resolver esa frustración. Si yo tengo envidia o tengo esa carencia de un logro que no lo he podido realizar, es animarme y perder el miedo a hacer y a accionar. Y de esa manera a mí me ha quitado esos pensamientos negativos o esas emociones negativas, pensamientos de odio, de envidia, de etcétera, lo que sea, y que me llevan a la rabia, ¿no? Que ya es cada vez ha sido menos, pero realizar, o sea, también como ser humano accionar para poder quitar esa frustración que me está carcomiendo adentro de mí. Y en mi caso, por lo menos, al realizar eso, mis pensamientos han cambiado muchísimo, un porcentaje muy alto de tener esos pensamientos o distorsiones cognitivas, como dicen los psicólogos, o sea, pero sí, no nada más estarlos observando. Yo mucho tiempo medité y decía yo, bueno, pero ¿por qué no se me van? No, dije, no, tengo que accionar. A ver, estás frustrado, estás tonto. Entonces me puse a hacer lo que debía hacer. Y por eso lo de la dieta, no quiero estar frustrado con 10 kilos de más. O sea, y accioné. Y al accionar me he sentido mejor. Y esos pensamientos y esas emociones negativas han llegado cada vez menos. El miedo es un factor para mí muy importante. Es decir, ¿cómo voy a atrever? No me atrevo, y si fracaso. Y en ese cambio que he hecho en mi vida se han ido quitando. Yo nunca te había tenido un retiro budista, pero pues me estoy dando cuenta que todo lo que he aprendido, lo que he leído algo de esto, y he escuchado a Deepak Chopra, y bueno, me doy cuenta de que, wow, pues sí, pero hay que accionar, no nada más estar meditando todos los días. Yo me ponía a meditar media hora, una hora, y no hacía la acción de realización personal, y seguía meditando, pero yo seguía explotando de todas maneras hasta que lo hice. Fue cuando, wow, pues una transformación como la oruga, la mariposa. Pero es que luego a veces agarras la... Hola, qué bueno que llegaste, estamos esperando. Alguien más para irnos al yoga. Luego, es que llega un punto en que andas en esto y siempre hay un estancamiento. Sí. Y entonces la meditación la agarras como un deporte. Entonces tienes que brincar ese bachecito y entonces ya viene la contemplación y viene la reflexión y entonces ya como que te subiste un escaloncito más. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos a seguir nuestras jornadas. Ahorita nos vamos al salón de yoga que ya está listo. Después ya regresaremos para nuestra meditación.